clase número 31, el circuito EC o KBC. Bien, en las clases anteriores hemos visto una secuencia de cómo revisar el portátil cuando presionamos Power y el equipo no responde. Hemos llegado justamente hasta aquí, hasta la alimentación de este circuito. Hemos ampliado alguna información, nos hemos adelantado a estas clases y hemos dicho que este circuito es el encargado de recibir la orden del Power en algunos casos. También vimos un caso donde la orden del Power la recibía otro control embebido que está situado o bien en el puente sur, FSH o PSH. Esto lo veremos en estas clases también. Pero en esta primera clase de este circuito vamos a primeramente ver dentro de este circuito los bloques que tiene y qué función realizan cada bloque. Cómo ubicarnos a la hora de trabajar con este circuito y comprender qué función realiza cada uno de estos bloques. Haciendo una introducción de las clases anteriores, este circuito habíamos llegado a la conclusión de que lo que realizaba era el arranque del equipo. Lógicamente, si a este circuito, que es el encargado de realizar el arranque, o sea, recibir la orden de Power y transmitirla al puente sur, FSH o PSH, si este circuito no estaba alimentado, sencillamente no funcionaba el equipo. Los casos y la secuencia que habíamos obtenido como método de trabajo era esta que está aquí. Primeramente, medir en el conector, después del elemento conmutador, alimentar, que llegara la alimentación al circuito encargado de crear los 3 voltios de una forma u otra y que estos 3 voltios llegaran a alimentar a este circuito. Bien, a partir de estas clases vamos a comenzar a analizar cuando llega la alimentación a este punto, es decir, tengo 3,3 voltios en el KBC y el equipo aún no funciona. ¿Qué tengo que revisar para resolver esta avería? Bien, comenzamos el primer análisis de esta parte con el esquema del fabricante Compact Confidential modelo KAV60, archivo LA5141P. En esta primera parte vamos a dar por hecho de que ya hemos revisado el circuito. Hemos llegado a la conclusión de que no teníamos cortocircuito, hemos revisado que teníamos 19 voltios que habían entrado al circuito que genera los 3 y 5, que teníamos 3 voltios o 3,3 voltios en la alimentación del KBC o EC y que cuando presionamos Power el equipo no funcionó. Aquí es donde vamos a empezar el análisis. Cuando esto nos ocurre, es decir, hemos presionado Power y el equipo no funciona, pero sí tenemos 3,3 voltios, hay que analizar la secuencia de arranque de este circuito. Para ello, vamos a irnos primeramente a la página 25. Bien, ya en la página 25 nos damos cuenta de que tenemos el KB926QF, pero el primer problema que encontramos es que hay muchos pines. Hay varios pines que se pueden medir. ¿Cuál de ellos interviene en una primera parte y cuál de ellos interviene en la siguiente? Por ello, es necesario, básicamente tenemos que conocer qué significan cada uno de estos bloques. No podemos analizar este circuito sin previamente tener un conocimiento de estos nombres que tenemos aquí, ya que si conocemos previamente estos nombres ya no tendremos ninguna duda de dónde tenemos que hacer las mediciones en nuestra primera parte. Bien, por ello, veamos una figura donde he hecho una división entre la parte que funciona antes de presionar Power y la parte que funciona de este circuito después de presionar Power. Bien, vemos que tenemos el mismo circuito, pero ahora con una línea roja en el medio. Digamos que lo que está por debajo de la línea roja funciona antes de presionar Power y lo que está por encima de la línea roja funciona después de presionar Power. A esto hay que agregarle que no estamos tomando el caso de la alimentación ni una parte del SM-Bus. ¿Qué quiere decir esto? Bien, antes de presionar Power siempre tenemos que tener una alimentación y cuando esto se alimenta, si la batería está conectada, esta parte también funciona.
Por lo tanto, me estoy refiriendo a la parte donde no funciona antes de presionar Power. En el caso del SM-Bus, en algunos casos funciona prácticamente completo con solamente alimentarlo si tenemos la batería puesta. Bien, dicho esto, entonces lo mejor es tratar de explicar brevemente qué son todos estos módulos o todos estos bloques. El primer bloque que nos encontramos por la parte izquierda es el bus LPC. En este caso, este bus es quien crea la comunicación entre este circuito y el puente sur. Recuerden que es el puente sur quien arranca realmente al equipo. Por lo tanto, necesita una comunicación primaria entre este punto y el puente sur. Esta comunicación en esta primera parte no la he puesto, pero ya les estoy adelantando que este bus LPC es quien une al puente sur y el KBC. ¿Por qué no he puesto esta primera parte dentro de la línea roja? Bien, sencillamente porque una de las causas que puede ocurrir o que puede haber en que este circuito no llegue a tener o no llegue a encender o este circuito no responda al power es sencillamente que no tengamos esta comunicación. Es decir, no con que yo alimente a esto ya esta comunicación existe. Hay que presionar power primero para que esta comunicación exista. Bien, como segundo bloque tenemos la controladora de teclado. Para aquellas personas que no conozcan lo que es una controladora, sencillamente es un circuito electrónico que se comunica con otro circuito electrónico, el que está dentro del teclado en este caso, y que entre ellos existe un protocolo, un programa informático que hace de comunicación entre los dos circuitos. A eso también se le llama drivers. Como tercer bloque tenemos el SM-Bus, Serial Main Bus, bus serie principal. Bien, este bus se encarga de enlazar a la batería con el KBC. ¿Por qué enlazar la batería con el KBC? Bien, pensemos que la batería es una sustancia química inflamable. El ion litio es una sustancia química inflamable y realmente es el elemento más peligroso de este equipo. Cuando trabajamos con una batería de estos equipos, estas baterías están constantemente entregando datos a un sistema de control, es decir, alguien que las esté vigilando constantemente. ¿Qué están vigilando de esto? Bueno, muchos parámetros, principalmente corriente, voltaje y temperatura. Si en cualquier caso este dispositivo, este circuito, detecta que la temperatura se excede, él sencillamente manda un apagado de emergencia. Por esa razón, este bus se encarga justamente de enlazar batería con el KBC. Por otra parte, también enlaza a lo que es el circuito charger en algunas ocasiones porque el circuito charger no siempre tiene un módulo SM-Bus. El KBC o el circuito S hace de master. Es decir, es quien dirige todas las operaciones y las acciones de estos dos, en este caso, el circuito charger y la batería reciben órdenes directas de este circuito y este circuito envía las órdenes en función de los datos bidireccionales que les llegan y los compara constantemente con datos que tenemos dentro de la BIOS preestablecidos por los mismos fabricantes. Por eso sencillamente este circuito tiene constantemente una vigilancia sobre la batería. Este circuito es quien determina si la batería está completamente agotada, es decir, ya no hay que cargarla más o no se puede cargar más. Datos que veremos en su momento a la hora de revisar lo que es la carga de la batería en próximas clases. Por ahora, lo que quiero es que sepan que esto es comunicación, controladora y bus serie principal. Por otra parte, tenemos estas entradas y salidas de propósito general. General Purpose In-Out. Aquí es In, aquí es Out y aquí también es In-Out. Bien, estos bloques de aquí contando con algún dato de aquí arriba serán los datos que utilicemos para arrancar el equipo. Es decir, sencillamente este circuito en sí, un EC, un control embebido, un microcontrolador, lo que hace es recopilar
información y actuar con unas salidas determinadas. Es decir, en función del programa que corre dentro de la BIOS, él recibe una información por las diferentes entradas o aquellas que han sido asignadas como entradas y luego da una información por salidas. En sí, en eso consiste el trabajo de este circuito. Bien, por otra parte nos va quedando lo que es el bloque SPI Flash ROM o el SPI, que sencillamente es el bloque que se encarga de crear la comunicación entre la BIOS y el KBC. Todos los microcontroladores tienen una memoria. En algunos casos, que también veremos, la tienen interna. En este caso tengo una memoria externa con la que está trabajando, la BIOS. Bien, más tenemos también lo que es, eso también es SPI, tenemos también lo que es el ratón, el PS2, la interfaz de ratón, tenemos digital analógica output, una salida digital analógica, tenemos una entrada analógica digital y tenemos una modulación por ancho de pulso, pulse width modulate, output, salida de modulación por ancho de pulso. Es decir, cada uno de estos bloques en su momento los iremos viendo de acuerdo a las averías que se nos presentan con relación a estos bloques. Por ahora, lo que nos interesa es lo que está por debajo de esta línea roja y algunos datos que veremos más adelante. Bien, como vemos, aún siendo esta línea roja un poco más pequeño, aún nos quedan unos cuantos pines por analizar. ¿Qué tenemos que analizar? ¿Qué tenemos que buscar? Bien, que en todos los KBC, en todos los circuitos S, en todos los microcontroladores que tendremos que analizar, hagamos siempre una misma búsqueda, es decir, encontremos una secuencia de trabajo. Eso es lo que vamos a analizar a partir de este momento. Secuencia antes de presionar Power. Bien, como ya hemos visto, lo primero que tiene que ocurrir en este circuito, en el KBC, es que le llegue una alimentación de 3.3 voltios. Después que le llega la alimentación de 3,3 voltios, es necesario que ocurra exactamente esta secuencia, para que cuando lleguemos al punto 6, que presionemos el botón de Power, el circuito arranque al equipo. De no ocurrir esta secuencia o interrumpirse, cuando presionamos Power, el circuito no funciona, es decir, no responde al Power. Diría que vamos a ir analizando cada uno de los puntos y explicando en qué consiste cada uno de estos nombres que están aquí. La primera medición que tenemos que hacer en un KBC, un S o un microcontrolador, sencillamente es verificar que esté alimentado en cualquiera de los pines, como hemos dicho anteriormente, ya que todos ellos están comunicados. Después que alimento a un microcontrolador, lo siguiente que tengo que hacer es resetearlo. Esto se debe porque este circuito va a trabajar con datos digitales y todo aquel circuito que vaya a trabajar con datos digitales necesita ponerse a cero para poder leer esa secuencia de datos. Por lo tanto, lo siguiente que tengo que medir después que alimento al circuito es el pin del reset. ¿Cómo ocurre este reset? Observen, este voltaje más 3VALW es el mismo voltaje con el que alimentan a este circuito. Pero no tendría ningún sentido que alimentaran a este circuito y a la vez lo resetearan, porque necesita un tiempo para hacer ese reset. Bien, lo que hacen es lo siguiente. Primero alimentan al circuito y cuando el circuito ya está alimentado, aquí hay un condensador C120 que lo que hace es tener a cero un tiempo muy pequeño, a este pin. Cuando llegue el voltaje, aquí hay una resistencia con un condensador que crea una constante de tiempo. Recuerde, la constante de tiempo de carga de un condensador es R por C. Bien, esta resistencia crea una constante de tiempo que retardará este voltaje y lo hará crecer desde 0 hasta 3,3. Ese crecer de 0 a 3,3, es decir, después que está alimentado, pasar de un 0 a 3,3 es lo que provoca el reset de circuito. De ahí a que esta almohadilla que está aquí afuera, es decir, SRST, y tiene una almohadilla afuera, es que indica cambio de estado. La almohadilla en estos esquemas nos está indicando un cambio de estado, que en algún momento va a pasar de un estado a otro. En este caso pasa
de 0 a 3,3. Bien, después que tenemos ya el circuito alimentado y reseteado, lo siguiente que va a ser un circuito que trabaja y procesa datos digitales es que tiene que tener un oscilador. Un oscilador, ¿por qué necesita un oscilador? Bien, estos circuitos lo que hacen es procesar datos por ciclos de reloj. Esto que vemos aquí es la medición del pulso que estamos teniendo en este pin 122. Como vemos aquí abajo me está indicando la frecuencia y la frecuencia me está indicando que es 32.7671 kHz. Bien, esto que tenemos aquí es un oscilador de tipo Pérez. No es necesario indagar en cuál es la función, lo que sí tiene que ocurrir es que este oscilador esté creando esta oscilación para que este circuito pueda trabajar. Si no existe la oscilación, no tiene referencia para hacer sus cálculos. Por lo tanto, lo primero que esté alimentado, lo segundo que se resetee y lo tercero que tenga una oscilación como referencia para hacer todo tipo de cálculos. Bien, como dato en este punto, en lo que son los KB, los circuitos N, etc., este voltaje va a ser aproximadamente entre 1,6 en un pin y 1,2 en el otro pin. Esto lo digo para aquellas personas que aún no tienen un osciloscopio. Es una forma de poder trabajar mínimamente sin poder apreciar la frecuencia ni el oscilograma. Lo suyo es que o bien midan esto con un frecuencímetro o bien directamente apliquen un osciloscopio y detecten que tengamos efectivamente esa oscilación en ese punto. No obstante, aquellos alumnos que no tienen ni frecuencímetro ni osciloscopio pueden hacer una medición de voltaje. En algunos casos, no en todos los KBC, en algunos casos ya veremos los diferentes en otras clases, en algunos casos, como es el caso de KB926 o los circuitos N, en un pin encontraremos 1,6 voltios cuando está trabajando bien lo que es el oscilador tipo Pierce, y en el otro pin encontraremos 1,2 voltios en el otro punto. Hay que aclarar que estos cristales de cuarzo tienen 4 pines, 2 de ellos no están conectados, no connection, y solamente haremos la medida en el pin que tenga mayor voltaje. Es indiferente, es lógico, aquí me está diciendo in y aquí dice out. En realidad un cristal no tiene polaridad, no tiene una salida y una entrada. Lo que tiene entrada y salida es el oscilador. La forma de fabricar el oscilador es lo que tiene la entrada y la salida. En este caso, el 4, el pin 4, ha coincidido con el out del circuito Pierce. No obstante, no quiere decir que el pin 4 de este cristal sea justamente la salida siempre. Puede ocurrir, puedo encontrarme, que el 1,6 lo tenga a veces en el 4 y el 1,6 a veces lo tenga en el 1, como es este caso. Lo que sí nos vamos a encontrar es que en estos cristales siempre el cristal está entre el pin 1 y el 4. Es en uno de esos dos pines que tenemos que hacer la medición. Si queremos andar un poco más deprisa, podemos cerciorarnos directamente con el multímetro, como estamos trabajando directamente en voltios, y verificar que aquí tenemos 1,6 y 1,2. Eso no nos da la certeza de que tengamos una oscilación, pero prácticamente nos está diciendo que el circuito está trabajando bien. Por lo tanto, es una medición que no es del todo fiable, pero ayuda a aquellas personas que no tengan un frecuencímetro y un osciloscopio. Bien, después que hayamos hecho el chequeo, aquellas personas que ya tienen el osciloscopio, yo les recomiendo que directamente verifiquen y chequeen que tenemos la oscilación. Después que tenemos oscilación, entonces entramos en la parte de la secuencia. ¿Cuál es la parte de la secuencia? Bien, el cuarto punto es que al KBC le está llegando la información de qué ha ocurrido con el chequeo del conector. Bien, si observamos lo que les he puesto aquí, dice que el cuarto punto hay que revisar circuito.
Esto quiere decir que este punto específicamente varía en función del KBC que tengamos. En algunos casos esto va a ser 3 voltios, en algunos casos esto va a ser 0. Por lo tanto, como no tengo certeza de cuál es el AC-IN correspondiente, es decir, cuál es el valor de voltaje que voy a encontrarme en ese pin, necesito obligatoriamente remitirme al esquema y chequear cuál es el voltaje que tenemos aquí. Veamos este ejemplo. Bien, cuando llegamos al pin 127, tenemos que medir AC-IN. Me está remitiendo página 17 y 31. Recuerden, 17 o 31 no pueden ser en las dos páginas. Estoy buscando el circuito que me cree este voltaje. Revisemos primeramente la 17 y luego la 31. He puesto aquí AC-IN, buscamos la página 17 y buscamos AC-IN. Me está indicando que esto es un voltaje que entra a este bloque. No voy a dedicarme ahora mismo, pero me está indicando que es el ICH7. Ya veremos por qué AC-IN entra también en este bloque. Bien, busquemos al circuito que genera AC-IN. Si no estaba en la página 17, pues estará en la página 31. Bien, aquí tenemos AC-IN en esta parte. Para analizar este circuito es necesario primeramente comprender qué cosa es AC-IN. Lo importante de reparar electrónica y reparar estos equipos no es ir directamente al valor o buscar el valor, sino comprender qué están haciendo, por qué este valor. Bien, si observamos aquí abajo dice VIN detector, detector de voltaje de entrada, es decir, este es el circuito que va a detectar si tengo voltaje en la entrada o no. ¿Cómo lo puedo revisar? Vamos a ver cuántos datos tengo que revisar en este circuito para poder entenderlo. Primeramente, para aquellas personas que no conocen mucho la electrónica, puedo utilizar prácticamente todos los datos de este circuito para trabajar. Lo primero, el circuito se alimenta con VS. Si buscara VS en este diagrama, me lo encontraría justamente que tengo el circuito aquí debajo. Bien, analicemos el circuito completamente. Lo primero que tengo es el conector, entra, filtro este voltaje y le llamo VIN. Con este mismo voltaje VIN, que sencillamente lo he filtrado, supongamos que sea 19 voltios, lo introduzco por aquí, por el ánodo de PD4, pasa el ánodo de PD4, no tiene prácticamente corriente hacia acá, y en este punto, fíjense que he puesto dos resistencias de 68 ohmios en paralelo, esto da una resistencia de 33, pero son 12,06, es decir, por aquí puedo pasar bastante corriente. Bien, tengo VS, que no es otra cosa que el mismo 19, y puedo entregar con estos 19 algo de corriente. Y con ese VS alimento a este circuito de aquí. Por lo tanto, si tengo VIN, PD4 está bien y las dos resistencias están bien, también tendré VS. En cualquier caso que yo llegue a este circuito, al PU1A, observen PU1A, quiere decir que también habrá un PU1B. Recuerden que este circuito lo dimos en su momento. Este circuito es un circuito que es un SOT 8, es decir, tiene 8 pines y se parece mucho a los MOSFET. Bien, esta forma física ya la hemos visto. Supongamos que en el pin 8 de este circuito no tengo los 19 voltios que tengo que tener. O más bien 19 voltios menos 0,5, es decir, 18,5 voltios aquí. Recuerden que el 4148 es un diodo normal y en él hay una caída de 0,5. Por lo tanto, si paso 19 por un diodo de 0,5 y en el cátodo de ese diodo tengo dos resistencias en paralelo que suman un 33 ohmios, en el extremo de esta resistencia lo que tengo es un 18,5 voltios. Y puedo entregar, bien, lo que la resistencia
me haya limitado de corriente. Pero les puedo indicar que es bastante, porque aquí hay medio vatio. Recuerden que en paralelo los vatios se suman y tengo 0,25 y 0,25, 0,5 vatios. Por lo tanto, me está indicando que a VS le van a pedir algo de corriente. De lo contrario, no pondrían dos resistencias tan grandes aquí. Bien, tengo VS, tengo 18,5 voltios. ¿Qué más tengo en este circuito? Bien, tengo un divisor de voltaje que en este punto, si lo calculo, me va a dar 3,62 voltios. Y lo estoy comparando con este otro voltaje. Por lo tanto, en el caso de que no tenga este voltaje, lo primero que tengo que hacer es verificar de dónde viene este voltaje. En el mismo circuito que crea VS, si lo seguimos más abajo, nos encontramos un regulador lineal de 3 terminales. Y le están entrando, observen, estos 18,5 inicialmente pasan por este diodo. Es decir, en el momento que el equipo aún no ha arrancado, en este punto no tengo ninguna tensión. Esto es una señal que entra después de presionar power. Por ello es que en el primer momento, cuando aún no he presionado power, este circuito regulador lineal PU2 se está alimentando a través de PD4 R910, es decir, PR9 PR10, y este diodo luego pasa por esta resistencia PR11 y se alimenta por PR14. Pero en el primer momento este MOSFET PQ1 no está conduciendo. La alimentación la introducen por el diodo de PQ1. Bien, este circuito, si todo está bien, aquí le debe llegar aproximadamente unos 17 voltios. Con 17 voltios, él me entregará 3.3 voltios en RTC VREF. Por lo tanto, ya sé cuánto es RTC VREF en este circuito. Son 3,3 voltios. Y también tengo la forma de revisarlos. Bien, si tengo un voltaje que no variará, es decir, este voltaje, si el voltaje que introduzco por conector son 15 voltios, este seguirá siendo 3,3. Y si estos son 10 voltios, esto también seguirá siendo 3,3. Si por aquí entran 10 voltios, siempre llegará al regulador unos 10 o 8 voltios, lo que proporcionará a la salida 3,3 voltios. Este regulador lineal trabajará en un rango de voltaje. Aquí tenemos las características, como ven, la hoja de datos de este componente, y me está indicando que el rango de voltaje input, es de entre 6 y 25 voltios. Es decir, si tengo en la entrada entre 6 y 25 voltios, a la salida tengo un valor típico de 3,3 voltios. Por ello es que, por mucho que baje este valor, mientras el valor aún aquí se mantenga por encima de los 6 voltios, este circuito me entregará 3,3. De esa forma es que detectan el conector. ¿Por qué razón? Porque están comparando este divisor de voltaje con un valor de voltaje que no bajará por mucho que yo baje esta alimentación. Es decir, disminuyendo este valor bastante hasta los 10 voltios, aún aquí seguirán siendo 3,3 voltios. Por lo tanto, tengo un valor prácticamente fijo con uno variable. Y me está indicando que este valor, es decir, el valor que introduzco en este divisor, me dicen que no puede ser menor de 16,976 voltios. Si este valor es menor, esta comparación creará un 0 a la salida y provocará que ACIN sea 0. No obstante, supongamos que no tenemos ese conocimiento, es decir, no tenemos la certeza de que ACIN tiene que ser un valor positivo. Aún no tenemos qué valor es. Pero sí tenemos esto, PACIN, que va a la página 34. De aquí también podemos sacar una conclusión. Veamos hacia dónde va esto, PACIN. Aquí, ACIN me está indicando
que es el dato de la detección del voltaje que voy a introducir en el KBC, y PAC-IN es Power AC-IN, es decir, energía AC-IN, energía de entrada. Vamos a ver a dónde están enviando este dato. Si observamos, el dato está introduciéndose justamente en la puerta de PQ39. Este voltaje que entra aquí tiene obligatoriamente que polarizar a PQ39. PQ39 es un 2N7002, MOSFET de canal N. Conduce si el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. En este caso es obligatorio que supere los 3 voltios. Si observamos o buscamos las características de este MOSFET, veremos que este MOSFET conduce a partir de los 3 voltios aproximadamente. Por lo tanto, ya sé cuánto es PAC-IN. Tiene que ser más de 3 voltios. Bien, si estamos en este punto, ¿por qué tiene que ser 3 voltios? Bien, el MOSFET tiene que conducir con la intención de cerrar este divisor PR59, PR193, es decir, que la corriente fluya del positivo al negativo, por lo tanto él tiene que hacer de interruptor cerrado para que esa corriente pueda fluir, y cuando esa corriente fluye, entonces este MOSFET que está polarizándose a través de ese mismo divisor, conduce y entrega los 19 voltios al equipo. Si no tengo PAC-IN correcto, los 19 ya no entran al equipo. Por ello es que este PAC-IN que estoy buscando, que también nace prácticamente del mismo punto donde estoy en AC-IN, tiene que ser un voltaje de 3 voltios o más. Me ha llevado a esa conclusión el analizar el voltaje umbral de conducción de este MOSFET de PQ39. Si observamos la hoja de datos de este componente, podremos observar que el voltaje umbral de conducción de este MOSFET está en 3 voltios, es decir, por debajo de 3 voltios la corriente será insuficiente. A partir de 3 voltios la corriente, es decir, el canal me puede permitir una corriente suficiente. Y el fabricante la estipula en 3 voltios, la diferencia entre puerta y fuente. Por ello es que he podido sacar más o menos el valor que tiene que tener PAC-IN. Volvamos a la página 31. Bien, en este punto tiene que haber un voltaje mayor, es decir, igual o mayor que 3 voltios. Calculemos ahora este divisor. Recuerden que este voltaje que va a reflejarse aquí en este punto será esto menos la caída que haya en esta resistencia, y así será igual al voltaje que tengamos aquí. Este voltaje me da 3,62 menos aproximadamente 0,45 voltios o 0,5 voltios que se caen aquí. Aquí tendré un voltaje de entre 3,1 y 3,2 voltios. Efectivamente, PAC-IN es 3,2 voltios, AC-IN son 3,2 voltios. Bien, esto es un circuito que después que trabaja, es decir, después que entra a trabajar la batería, observamos que este circuito no va a trabajar. Primeramente porque no voy a tener un voltaje VIN que me cree VS. Segundo, porque este circuito está comparando justamente VIN con RTC-VREF. Sin embargo, RTC-VREF es un voltaje que sí tengo que tener. ¿Por qué? Porque es el voltaje con el que voy a alimentar al bloque RTC. Ese bloque que se alimenta cuando tengo la batería de la BIOS, o lo que malmente llaman batería de la BIOS, esta de aquí, RTC BAT, es esta batería, el menos y el más indica la polaridad. En este caso, el regulador lineal PU2 se alimenta de dos fuentes diferentes en función de qué alimentación tiene el portátil. Si lo estoy alimentando con la batería, PU2 se alimenta a través de PD5, PR11, PR14 y está aplicando el voltaje de la batería en este punto. Y se están creando 3,3 voltios, es decir, RTC-VREF es un voltaje de 3,3 voltios. Bien, cuando se está alimentando con conector, tiene dos momentos antes de presionar power, es decir,
antes de presionar power tengo 3,3 voltios, pero vienen por PD4, PR9, PR10, entran por este diodo de PQ1, pasan por PR11, PR14 y alimentan al pin 2 de PU2. Sin embargo, cuando presiono power, el circuito recibe una masa por este punto. Esta masa, recuerden que tenía por aquí un voltaje positivo que había aquí. Este voltaje positivo crea una corriente hacia esa masa. Esa corriente crea una caída de tensión en este punto y polariza a PQ1, que es un MOSFET de canal P. Recuerden, un MOSFET de canal P conduce cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de fuente. En este caso, este divisor creará un voltaje menor y conducirá PQ1. Por lo tanto, PU2 recibirá el voltaje de conector por dos lugares. Bien, primero que todo por PQ1, y digo esto porque, por ejemplo, si en cualquier caso tengo el portátil conectado a un cargador y no tengo alimentación en este momento, no es que PQ1 tenga que conducir, sino que tiene el diodo interno mal. Suponiendo que no tengamos un cortocircuito en PC10, que también habría que revisar. Bien, suponiendo que no tenemos un cortocircuito aquí, sencillamente tendríamos que en el primer momento, cuando aún no hemos presionado power, todo el voltaje le llega a PU2 a través de este diodo. Por lo tanto, repito, si no tengo voltaje aquí de alimentación, no es que PQ1 tiene que conducir, no es que falta esta señal, sino que sencillamente el voltaje no está atravesando a ese diodo. ¿Cuándo aparece esta señal de masa? Justo cuando presiono power. Aquí aparece una señal de masa. Y entonces el voltaje pasa por PQ1, es decir, pasa por el MOSFET. Bien, sí o sí, necesito de 3,3 voltios tanto antes como después de presionar power. En cualquiera de los casos que no tengamos antes o después 3,3, no tendría, si es antes, AC-IN, por lo tanto el equipo no encendería. El valor de AC-IN, sencillamente, si llegamos a este punto, sabemos que un operacional hacia adentro tiene alta impedancia. Por lo tanto, la corriente que puede circular por aquí es muy pequeña. Por lo tanto, la caída de tensión en esta resistencia, calculando este divisor, recuerden que este divisor es aproximadamente unos 3,62 voltios, la caída en esta resistencia, ya que aquí no hay prácticamente corriente, es muy pequeña, y la corriente o la caída de tensión en una resistencia de 1.000.000 de ohmios también es muy pequeña. Por ello es que aquí prácticamente tendremos entre 3,2 y 3,1 voltios. Bien, esta resistencia lo que está haciendo es limitando la corriente que va a entrar al S o KBC. Por lo tanto, ¿qué tendremos en el KBC? Bien, en este circuito tendríamos un valor de aproximadamente 3,2 voltios. Es un valor típico. Normalmente, AC-IN lo vamos a encontrar entre 3 y 3,2 voltios. Bien, tras este análisis ya hemos llegado al resultado de cuál es el valor que tengo que medir en el pin 127, AC-IN. AC-IN es de 3,2 voltios en este circuito, en este esquema. En todos los esquemas AC-IN no tiene ese valor. AC-IN puede llegar a ser 0. Por ello es que se hace necesario chequear este parámetro. Y lo más importante, todo lo que hemos analizado aquí ha sido sencillamente todo lo que influye sobre ese AC-IN. Recuerden que AC-IN es un valor que depende también de que el voltaje del conector esté entre 16.976 y un valor superior a 17,728. Es decir, si el voltaje de alimentación es 19, 18, pero nunca inferior a 16,976, AC-IN será de 3,2. ¿Qué está diciéndole esto al KBC? Sencillamente le está diciendo dos cosas. La primera, que
está alimentando al portátil con el conector. Y la segunda, que el rango de voltaje que se está introduciendo es correcto. Por lo tanto, al KBC le llegan dos informaciones sencillamente con que aquí hayan 3,2 voltios. Bien, después que hemos determinado cuál es el valor de ACIN y lo hemos medido en el pin 127, 3,2 voltios, si no llega a 3,2 voltios llegará a 0. Y si llega a 0, el portátil nunca encenderá. Presionamos power y no responde. Esto es un detalle importante, es una avería típica y bastante amplia. Es decir, muy a menudo te va a ocurrir esto, que midas ACIN y el valor sea incorrecto. Bien, después que hemos medido ACIN, mediremos lead switch. ¿Qué es lead switch? Lead switch es el switch de puerta. ¿Qué puerta? La pantalla del portátil. Cuando tenemos la pantalla debajo, sencillamente este valor llega al KBC como 0. Y cuando la pantalla está abierta, le llega como 3,3 voltios. Por lo tanto, si tengo el KBC con la pantalla abierta, en lead switch tiene que haber 3,3 voltios. Aquí en el pin 109. En el pin 109 tiene que haber 3,3 voltios. Puede ocurrir, y lo he visto en algunos portátiles, por ejemplo, que se parte el flexible y al partirse el flexible que me lleva estos datos entre la placa de afuera, porque este switch también puede estar en esa plaquita del botón del power. Si se parte ese flexible, en algunos casos, este lead llega como 0, porque lógicamente el camino está roto. Repito, si en cualquier KBC nos encontramos el lead en 0, esa es la avería por la que no enciende. Este lead tiene que estar en 3,3. Siguiendo el pin del lead switch desde el KBC me trae directamente a la página 26. Y en la página 26 me encuentro que tengo el conector JP2 y que el lead switch estará en la placa donde está el botón de power. Fíjense que aquí arriba el pin 4 es el botón de power. Es decir, que en la placa habrá un flexible que me lleve de este conector a esa placa y en la placa me encontraré un sensor de efecto Hall y también me encontraré el botón de power. Veámoslo. Bien, veamos un ejemplo práctico de cómo funciona el sensor de efecto Hall. Hemos seguido el esquema y nos ha llevado justamente hasta un conector y este conector me ha traído hasta este flexible y siguiendo el flexible me encuentro con la placa del botón del power y también en esta placa tenemos un sensor, el sensor de efecto Hall. Este sensor solamente tiene 3 pines. El de la izquierda es la entrada de voltaje de 3,3 voltios. El centro sería su masa y el de la derecha sería la salida de 3,3 voltios. Esta salida es la que está unida directamente al KBC. Si le acercamos cualquier elemento magnético por encima, y por ejemplo voy a utilizar un detonador con una punta magnetizada, si le acercamos, lo que ocurre es que desaparece ese voltaje de forma instantánea. Es decir, en este momento el sensor hace variar el flujo magnético y la variación del flujo magnético hace desaparecer a ese voltaje. Bien, si en cualquier caso este voltaje no llega correctamente al pin que dice lead switch al KBC, el KBC toma esto como que el imán que está dentro de la pantalla está pegado a este sensor, por lo tanto la pantalla está cerrada. Y al estar cerrada no permite lo que es la activación del power, no permite que el equipo encienda. Si observamos, ahora mismo podemos ver que si intentamos, vamos a ver si podemos hacer todo a la vez. Si intentamos, ahora mismo podemos encender el equipo. ¿Ves? El equipo enciende sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque le están llegando los 3,3 voltios. Sin embargo, si apagamos, le ponemos nuevamente ahora el flujo magnético encima. Ha desaparecido e intento encender. Ahora, si intento encender, estoy presionando el botón y no me permite. ¿Por qué no me permite? Sencillamente porque el KBC entiende
que la pantalla está cerrada cuando tiene este flujo magnético variando e interrumpiendo el voltaje. Bien, por esa razón, si por ejemplo se rompe este flexible y no llega ese voltaje a ese pin, sencillamente el KBC lo entiende como que la pantalla está cerrada y no permite arrancar ni encender este equipo. Por eso es una de las tantas cosas que hay que revisar en la secuencia de arranque del equipo. Después que hemos hecho toda esta secuencia, me quedaría presionar power. Al presionar power, por aquí, por el pin 32, llegaría el botón de power. Bien, aquí pongo una aclaración. En este caso, el botón de power lo que va a recibir es un presionado, un circuito algo parecido a este. Es decir, en este caso y en todos los demás me voy a encontrar con tres situaciones. Si estoy midiendo en el pin del botón de power, es decir, el pin que corresponde al botón de power en el circuito KBC, esto quiere decir que yo tendría la punta positiva de mi multímetro en el pin 32, este sería el pin 32, al presionar power, en este caso, como tengo un diodo de Schottky entre masa y un circuito de 3,2, lo que ocurre es que aquí me voy a encontrar 0,2 voltios, es decir, antes de presionar power en este punto hay 3,2 voltios. Cuando está presionado, es decir, que el circuito se cierra, en este punto hay 0,2 voltios y cuando dejo de presionar vuelve a haber 3,2 voltios. Eso es sencillamente provocar un cambio de estado al circuito para que lo vea. Si en cualquier caso, cuando yo estoy midiendo esto, no se provoca esto, sencillamente es o bien el switch está mal o bien el diodo se ha roto. La resistencia, prácticamente la corriente que circula por aquí es muy pequeña, limitada por esta resistencia. Y también como límite para que no entre mucha corriente al KBC. Por lo tanto, la resistencia no creo que sea el problema. Casi siempre el problema es el micro switch. Por ello es que, repito, en este caso, como el diodo es de Schottky, es decir, al medir encontraría primeramente un voltaje de 3,2, cuando presiono power y lo mantengo presionado se queda en 0,2 y cuando dejo de presionar vuelve a 3,2. Es lo que me indican estas flechas. Bien, en el supuesto caso que tenga un diodo normal, lo que tendría aquí es 0,6 voltios, porque sería un diodo rectificador normal, con una caída entre cátodo y ánodo de 0,6. Sin embargo, si no tiene diodo de ningún tipo, lo que tendría en el multímetro, aquí en el medio, cuando presiono power es 0. De ahí a que me voy a encontrar realmente en esta medición tres posibilidades. O bien que baje de 3,2 a 0, como es el caso cuando no hay diodo, o bien que baje a 0,2 cuando el diodo es un diodo de Schottky, o bien que baje a 0,6 cuando el diodo es un diodo rectificador normal. Luego, cuando dejamos de presionar, el voltaje vuelve a 3,2. Bien, esta es la secuencia que tengo que revisar pin por pin en el KBC. Toda esta secuencia ocurre antes de presionar power. Es decir, aquí en este punto es que presiono power. Vamos a ver qué ocurre después que se presiona power. Cuál es la secuencia que se desencadena y qué ocurre en esta secuencia.